¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a la plática que hacemos mensualmente de cirugía plástica. Quiero agradecer al laboratorio de Armaban por el apoyo para esta plática. Y bueno, el tema de hoy es un tema interesante sobre la aplicación de ácido hialurónico, la forma, cómo aplicarlo en las partes anatómicas para obtener buenos resultados. Y el día de hoy la charla la va a dar un colega y amigo, el doctor Fernando Burgos. Él es plástico de aquí del hospital. Y bueno, pues aparte de la plática vamos a tener un mini taller con la aplicación del producto en un par de pacientes para que vean cómo es la aplicación y el resultado. Vamos a darle un fuerte aplauso a Fernando para que inicie su plática. Gracias, amigo. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenos y frías tardes. Como bien dijo Paco, somos egresados de la misma escuela, somos vecinos de aquí, somos egresados del Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Pemex. Y como buen egresado de Pemex, pues me gustaban mucho los quemados. Entonces me fui a Estados Unidos a hacer quemados y durante casi 10 años estuve dirigiendo la división quirúrgica del Centro Nacional de Quemados. ¿Por qué les platico esto? Porque con quemados empecé a trabajar eh, la grasa en niños, el nanofat y el microfat, para poder mejorar la calidad de las cicatrices y para mejorar el prurito y para mejorar la calidad de los injertos, etcétera. Y fue por esto que quise adentrarme en el mundo de los inyectables, porque veía los beneficios que podía tener esto, pero no todos los pacientes son candidatos para estar obteniendo grasa o no todos quieren, etcétera. Entonces, y también en mi consulta privada, pues muchas veces me llegaban pacientes que necesitaban o que solicitaban alguna modificación no quirúrgica y creía yo que el cirujano plástico, y siempre lo he creído, pues debe dominar el área de inyectables, así como dominamos el área quirúrgica, y también ya tiene más o menos unos 8 años en que me adentré en el mundo de los inyectables en diferentes partes del, del mundo, entrenándome con gente que hacía esto todos los días y pues me llamó mucho la atención y les quiero hablar un poquito de la experiencia a través de estos años. Como es una plática comercial, pues mi disclosure es que soy un speaker actualmente para IPSA Pharma y el distribuidor de Hermavan en México y Latinoamérica. Y especialmente vamos a hablar de 3 productos que les quiero presentar. El ácido hialurónico que todos nosotros conocemos y aplicamos, pero ¿cuál es el diferencial de este hialurónico por encima de los demás? Y siempre me gusta decir, no es que los demás sean malos hialurónicos, hay una muy buena competencia, pero siempre tiene que haber un diferencial en alguno de los productos que utilizas. Y sobre todo, y si me lo preguntan, cuando vas a ser speaker de una marca, creo que es importante siempre parar a defender algo en lo que crees, porque si te paras y ni siquiera crees en el producto, no lo utilizas, pues creo que no tiene mucha validez. ¿Qué es Aliaxin? Es la marca de rellenos. Profilo, que es un bioremodelador, y Profilo Estructura, que es un bioreestructurador. Y les voy a explicar estas diferencias. Y la plática la terminé relacionando la anatomía con la rheología. Cuando yo estaba de residente en el hospital de Pemex, llegaban laboratorios y pues prácticamente nos ofrecían productos, básicamente, que era el consumar la venta, pero realmente no sabíamos qué estábamos colocando. Yo en esa época pues no conocía de rheología, no sabía lo que era una G', no sabía lo que era una tan delta, no sabía que había hialurónicos de diferentes densidades para diferentes partes anatómicas. Esto lo fui descubriendo poco a poco y esta plática también va muy dirigida a residentes. Hemos ido a prácticamente todos los cursos de residencia en México a explicarles a los residentes qué es lo que tiene una jeringa del producto que van a colocar y cómo van a poder ustedes llevar estos conocimientos a cada una práctica privada. Nosotros como cirujanos plásticos pues estamos entrenados para hacer resultados de manera quirúrgica, intraoperatoria, en consultorio, duraderos, estandarizados, con cambios significativos, que es para lo que nos van a buscar las pacientes, ¿ok? Y poder así ofrecer definiciones, formas, proyecciones, simetrías de manera quirúrgica, ¿no? En este caso es interesante porque esta paciente ya le han hecho varias rinomodelaciones previas, se le habían rellenado el radix, le habían levantado la punta y tenía un sobre relleno en esta parte del mentón en donde ya el peso de los rellenos se estaba yendo. Entonces, pues decidimos darle un cambio más armónico colocando un pequeño implante y haciendo una rinoplastia. ¿Qué pasó en la pandemia? Por lo menos en el mundo de la dermatología, de la medicina estética y en la cirugía plástica, pues los pacientes no encontraban dónde operarse, no había hospitales abiertos para operarse y la gente empezó cada vez a tener más, eh, pues esta idea que no les gustaba cómo se veían.
Y este Zoom effect, que fue a nivel mundial, se vio reflejado mucho en las consultas de los que hacemos inyectables. Se fue para arriba, fue el año o los años en los que más hemos trabajado la gente que inyectamos, porque los quirófanos, si bien estaban suspendidos o limitados a pacientes con COVID, pues no así los consultorios. Entonces, era como un tren que pasaba y tú decidías subirte o no. Como hace muchos años lo escuché en una plática de un amigo de las redes sociales. Las redes sociales ahí están. Quien quiera utilizarlas, es un tren que pasa y si no te subes, pues bueno, verás que muchos otros sí lo hacen y verás las consecuencias a lo mejor impactadas en tu práctica privada o a lo mejor no. Pero lo que sí es una realidad es que del 2019 de prepandemia a postpandemia, los procedimientos en consultorio inyectable se elevaron en una cantidad bastante considerable, ¿ok? Empezando obviamente por las toxinas, continuando con los hialurónicos y bueno, siguiendo después con aparatologías y todos estos productos. Pero ¿qué hay en el mercado? Si no conocemos nosotros contra qué competimos o qué productos hay, muchas veces los que manejamos redes sociales pues nos hacen preguntas, doctor, ya vio esto, ya vio lo otro, me puse esto, y por lo menos tener una idea de qué existe afuera, de este buffet completo, y me quedo corto inclusive en esta diapositiva, de cuáles son los diferentes campos de acción de los productos inyectables, desde los rellenos, los hidratadores, los bioestimuladores que tanto se pusieron de moda con el caso este de Lindsay Lohan y la sustancia, y todo el mundo quería decir, ¿cómo me puedo ver así de joven? ¿Cómo les brilla la piel a estas jovencitas que antes tenían pues aspectos mucho más demacrados, etcétera? Y un nuevo concepto que son los bioremodeladores, que es donde entra esta compañía como pionera, como líder en este producto. Profilo y uno que acabamos de hacer un protocolo y acaban de lanzar a principios de este año que se llama Profilo Estructura, que vamos a ver a qué nivel actúa. Y esto es sobre todo muy interesante para nosotros cirujanos plásticos y les hice el comentario del nano y microfab porque esto tiene que ver mucho en ese sentido. Entonces sabemos que los hialurónicos pues tienen diferentes áreas de aplicación, prácticamente en todo el cuerpo. Hemos escuchado pues diferentes historias, buenas y malas, ¿no? Pero sobre todo nosotros hay que hacer caso de las buenas, de esa huella estética positiva que es lo que estamos buscando. Por prácticamente a nivel del rostro, cuello, escote, dorso de manos, rodillas, codos, aumento de pantorrillas, aumento de glúteos, en fin, una gran variedad de aplicaciones en el campo de la ortopedia, en las articulaciones, en el campo de la urología para hacer engrosamientos de miembro viril, en el área de la ginecología femenina también para hacer embellecimiento y rejuvenecimiento de área genital. Y bueno, nuevamente, como les digo, a los residentes sobre todo, el uso de los rellenos seguirá creciendo en los próximos años. Si nosotros no dominamos la técnica de inyectar un buen ácido hialurónico, y por bueno me refiero a uno que sepamos cuáles son las características reológicas y qué esperar y qué saber qué aplicar dependiendo del área que nos estén buscando. Entonces nosotros somos los guías, nosotros somos los encargados de orientar a los pacientes, es decir, eres candidata quirúrgica, hay narices que definitivamente no son narices para rinomodelar, hay narices que no son, perdón, hay otras áreas que definitivamente, u otras pacientes que no son candidatas a cirugía por algún motivo de salud o inclusive presupuestal, también hay que decirlo. Hay pacientes que dicen, yo siempre he soñado con verme así, asado, pero mi presupuesto a lo mejor no me alcanza, pero tengo un evento social, tengo la graduación, etcétera, una boda, y podemos darles nosotros y ser nosotros guías de esas pacientes para obtener esos resultados que siempre han buscado. Pero lo más interesante de esto es con quién lo hago, de una cascada de oportunidades y de un menú de opciones que existen allá afuera, ¿no? Entender que no somos los únicos que inyectamos, nos guste o no, sea legal o no, sea correcto o no, no somos los únicos que inyectamos. Entonces, tenemos que ser un diferencial sobre las demás especialidades o pseudo especialidades o gente que se hace llamar especialista para poder ser nosotros ese último eslabón de si el paciente se complica, ¿a quién van a ir a buscar? Muchas veces a nosotros, a los cirujanos plásticos. Entonces, entre tantas opciones, creo que hay 5 puntos básicos para entender que si nosotros seleccionamos el tratamiento equivocado, pues vamos a tener un mal resultado. Si sucumbimos ante las falsas expectativas de la paciente, si una paciente tiene una rino que es pues 100% quirúrgica y a fuerzas nos va a buscar para que la rellenemos, pues no va a tener un excelente resultado. O elegir mal al experto de la lista que les di anteriormente. 2, conocer el producto, no saber, ay, me sobró un poquito en esta jeringa hialurónico que usé para ojeras, pues lo voy a poner para labios o viceversa. Y entonces ahí es donde vamos a empezar a tener las complicaciones. E ignorar las recomendaciones después del proceso también es algo que se ha visto bastante, tanto del médico como del paciente. Ejemplos muy claros.
inyectar a las pacientes y no darle seguimiento, no dejar a tu paciente sentado un ratito en la sala de espera para ver si no tuviste ningún problema, sobre todo si estás empezando en esta curva de aprendizaje en hacer inyecciones, sobre todo en sitios complicados como glabela o como nariz. Este término, acuñado por el doctor Tuffet, no hace mucho, que empezó a hacer un eco muy fuerte, nuevamente menciono las redes sociales porque sé que a muchos de ustedes, como a mí, como hace un par de años, las llamadas al consultorio eran bastantes acerca del breast implant illness y te hablaban y te decían las pacientes, quítame los implantes, porque están diciendo que son malos, porque están diciendo que dan cáncer, porque están, etcétera, etcétera. Y si nosotros no teníamos una clara idea de a qué se referían esas pacientes, a quién habían visto y por qué habían tomado esa decisión sin tener ninguna sintomatología, pues no podíamos orientarlas. Lo mismo pasa con esto, ¿no? Publicaciones recientes que dicen, todo lo que te inyectas, nada se degrada, ahí queda en el rostro y sobre todo los puristas de la cirugía plástica que hacen puro facelift, puro deep plane, que te dicen, es horrible operar a una paciente en deep plane que se ha inyectado porque peleo, batallo, está todo emplastrado, etcétera. Y creo que lo que está fallando no es el médico que está haciendo el deep plane, es el que lo está inyectando porque no lo está sabiendo inyectar en el plano correcto, ¿ok? Entonces, el término de huella estética, tanto positiva o negativa, nosotros buscamos hacer una huella estética positiva. Todos los que nos dedicamos al área de la estética tomamos fotos al paciente en la consulta de primera vez y vamos dándole un seguimiento. Vamos mostrándole cómo progresiva, sistemática y profesionalmente podemos ir mejorando esos anhelos que las pacientes tenían cuando llegaron con nosotros, ¿ok? Y bueno, es eh, bastante útil poder tener esta secuencia fotográfica y que la misma paciente nos diga, me siento mejor, me veo menos cansada, yo no me quiero ver, si tengo 50 años, no me quiero ver de 30, me quiero ver de 50, pero bien. Entonces dividimos a las pacientes en las que quieren un proceso de beautificación, las que sí quieren, las jovencitas que quieren unos pómulos resaltados, unos labios gruesos, unos ojos almendrados, a la paciente que dice, a mí me gusta mi edad, simplemente me quiero ver mejor, ¿ok? ¿Por qué? Porque empieza a caer en esto y ese es el problema. Como se hablaba antes, que a todo le echaban la culpa al Botox. Es que tiene mucho Botox, es que mírala. A lo mejor ni siquiera era toxina, eran unos rellenos, era un overface fill syndrome, una cara de esta pillow face de sobre rellenada. Y eso es lo que empieza a ser una mala mercadotecnia para estos productos. Y no nada más por los productos, sino para quien nos colocamos. Entonces, esta huella estética negativa, utilizar inadecuadamente un producto, escoger mal al paciente, no hacer un resultado, quererle hacer todo de una vez, que llegue la paciente y por miedo a que ya no regrese y como le duele el proceso, se eche para atrás. ¿Conoces, creo que una práctica honesta, una práctica con bases científicas, eh, con un cobro justo? Creo que las pacientes no tienes que ni siquiera que estarlas buscando. Solitos van a ver tus resultados y solitas te van a recomendar y esto se va a reproducir. ¿Qué hay allá afuera? Sí, efectivamente hay metaanálisis que dicen con índices de confianza altos que sí, que muchos de los productos que se han puesto en los últimos años no tienen una degradación total como nos decían los laboratorios. Esto es correcto, esta huella estética negativa está sucediendo. Llámese en bioestimuladores, llámense hialurónicos, ¿ok? Estudios con un alto porcentaje de sensibilidad y especificidad, como son las resonancias magnéticas, nos mostraban depósitos de estas sustancias con cualquier marca, porque este metaanálisis incluyó prácticamente todas las marcas y, nuevamente, repito, tanto hialurónicos como bioestimuladores. Entonces, ¿qué está en nosotros hacer? Saber bien qué estamos colocando. Voy a entrar en este tema un poquito porque me gusta ser controversial, no por llevar la contra, sino porque creo que si no eres disruptivo en esta área, pues pasas como uno más. Yo no hacía rinomodelaciones, yo soy de una escuela en donde operamos narices y por lo menos en mi época eran rinos abiertas y me gusta la rino abierta y me ha gustado mucho mis resultados en los últimos años. Es una curva, es una de las cirugías que más considero que hay que entrenarse para poder tener buenos resultados, pero también me llegaban muchas veces que decían, yo no me quiero operar, no me puedo operar, no me alcanza para operarme o quiero ver cómo voy a quedar, cómo puedo quedar antes de operarme. Y dije, ya antes mandaba a todas esas pacientes, te terminaban inyectando. Yo decía, si no las inyecto yo, las va a inyectar alguien más, eso me queda muy claro. Y después dije, pues no me debo de pelear ni con la paciente, ni conmigo, ni con el dinero, ni con nadie. Mejor me voy a capacitar para hacer rinomodelaciones de una muy alta
de ser muy profesional en hacer rinomodelaciones. Yo veía que metían jeringas, inyectaban y decían, híjole, pero ahí está la columnelar, oye, pero ahí está la nasal lateral, pero oye, ahí te estás metiendo. Entonces dije, creo que puede haber una técnica bastante bien pensada de manera quirúrgica, pero aplicada a la inyección. Y así empecé a tener pacientes, por ejemplo, esta paciente madre de esta chica a quien operé y que ella decía, me gustó cómo me dejaste la nariz a mi mamá. Le dije, sí, pero tú todavía estás muy chiquita, todavía no te la puedo operar, pero sí podemos dar unos puntos de luz a esa nariz para que tengas un resultado bastante similar. Y a pesar de lo que mucha gente dice, porque esta plática la he dado en muchos lados, y siempre hay gente que dice, no estoy de acuerdo, somos cirujanos plásticos y un plástico jamás debe de inyectar la nariz. Puede ser, y ya no me peleo. Lo único que digo es, el mundo piensa diferente. Hoy en día, de los que más inyectan son cirujanos plásticos por encima de otras especialidades. ¿Por qué? Porque han entendido esta idea de decir, si tengo un porcentaje alto de conversión de mis rinomodelaciones a mis rinoplastías, ¿quién gana? Ganamos todos, gana la paciente, porque es una paciente cautiva, ganamos nosotros, y si sabemos qué producto estamos metiendo, no vamos a batallar con esas disecciones que muchos de nosotros y ustedes hemos batallado por no saber qué producto tiene, por un mal plano de colocación o por una sobreaplicación del producto. ¿Ok? ¿Por qué el cirujano plástico? Porque creo que son de los que mejores conocemos las facciones, los ángulos a donde deben de ir exactamente los injertos, lo que nos enseñan en nuestra práctica durante la residencia y los talleres, cursos, congresos y toda la educación médica continua que sigue en este término, ¿no? Para poder hacer una nariz femenina, para poder hacer una nariz masculina, para no feminizar a un paciente masculino. Sabemos la estructura ósea, sabemos que la nariz se inflama porque tiene prácticamente todas las coberturas de tejido que existen, hueso, piel, cartílago, músculo, grasa, etcétera. Y conocemos sobre todo la anatomía. Nosotros operamos, hacemos rinos, abiertas o cerradas, pero sabemos en dónde van esas estructuras. Entonces podemos cuidar perfectamente esto haciendo una técnica muy depurada de una rinomodelación. ¿Para qué? Para evitar esto. ¿Por qué? Porque esto sucede y mucho. No vamos a poder parar la avalancha de gente que inyecta narices. Créanme, es impresionante la gente que se quiere inyectar la nariz y sobre todo la demanda es muy alta, pero la oferta también es muy alta. ¿Por qué no captamos nosotros a los pacientes y evitamos esto? No quiere decir que no nos llegue a pasar, pero creo que estamos muy bien capacitados para identificarlo, para resolverlo, pero sobre todo para que los porcentajes de esto baje diametralmente. Nosotros, o por lo menos yo, no rellenamos narices. Sabemos que el hialurónico en la nariz es un camuflaje. Nunca vamos a poder hacer una rino de disminución con un producto que aumenta. Pero si seleccionamos muy bien a la paciente, sí podemos dar unos puntos de luz bastante interesantes, corregir radix, voltear un poquito los domos, colocar un buen poste, etcétera, con un muy buen producto que nos dé esa similitud y así otorgar narices lo más quirúrgicamente posibles en resultado, pero con un producto. ¿Okay? Y si entendemos a que no todas las pacientes van a ser candidatas y somos conservadores en el proceso, sabemos cuándo parar, nunca prometemos resultados milagrosos con una rinomodelación, pero sí con una rinoplastia. Le decimos, mira, esto es, vas a alcanzar un 30-40% del porcentaje de satisfacción que tú estás buscando, pero cuando te opere, imagínate cómo se va a potenciar. Y sobre todo cuidarse de pacientes psiquiátricos y siempre consentir en cualquier procedimiento. Yo empecé al revés, yo empecé inyectando pacientes que no tenía que inyectar, que eran pacientes posoperadas. Pero bueno, eran pacientes que me llegaban, propias y ajenas. Pacientes que yo había operado y que por algún efecto cicatricial o por una mala colocación de un poste, de un shin, etcétera, tenían una laterorrinia o tenían una asimetría y las pacientes, sobre todo estas, dicen, ya no me quiero operar, ya no puedo, ya no me alcanza o simplemente ya no quiero pasar el proceso. ¿Qué me puedes hacer para que en las fotos no todo el tiempo me esté tomando la selfie de este lado? Porque este lado sí me gusta, pero este no. Bueno, pues empezamos a hacer este tipo de correcciones, empezamos a entender muy bien cómo funcionaban los geles, dónde colocarlos, por cuánto tiempo. Y luego empezó a llegar otro grupo de mujeres, de edades más avanzadas, que decían, yo siempre me quise operar, pero nunca tuve, quise, me atreví, etcétera. Pero ahora se va a casar mi hija y sí quiero lucir más estilizada, quiero ver cómo puedes hacer para poderme dar un poquito de refresh en esa cara. O jovencitas que tienes la nariz, tienen la piel delgada, son perfectas candidatas para hacer un proceso quirúrgico, pero no quieren. Y dicen, a mí nada más dame ese pequeño glow, esa pequeña curvatura, esa proyección que me gusta. Otras pacientes, y aprendí que la nariz obviamente no es aislada, es un conjunto en un perfilamiento facial en donde tratamos ángulo mandibular, rama mandibular, mentón, área del pómulo,
para dar resultados finos, armónicos y que las pacientes estén contentas. Esos puntos de luz en donde en las fotografías parece que tuvieran ese famoso filtro, pero sin tenerlo, ¿ok? Y así empecé a tener una gran cantidad y un gran acervo de pacientes en donde actualmente puedo estar midiendo mi tasa de conversión de rinomodulación a rinoplastía en más del 70-80% de las pacientes que inyecto. Siempre les digo, te voy a inyectar, pero para el siguiente año, si te gusta, te vas a estar pensando en operar. Y así lo he conseguido. Hay pacientes que a lo mejor el siguiente año dicen, vuélveme a inyectar y ahora sí ya tengo la mitad de la cirugía. Y entonces le das otro año, pero jamás he inyectado a una paciente más de 3 veces. Sí he inyectado varias pacientes 2 veces, o sea, 2 años consecutivos. Y lo sorprendente es que utilizando buenos productos, no batallo en mis rinoplastis. Y eso no lo digo de dientes para afuera, ¿ok? Estamos trabajando en una serie de videos bien editados donde estoy haciendo las disecciones de rinos abiertas, mostrando que no es que no exista ningún tipo de residuo del producto, pero es muy diferente a los productos que he encontrado, en donde sí batallas bastante para la disección. Bueno, ¿con qué lo hago? Desde hace un tiempo para acá, unos añitos, esta compañía me buscó, me ofreció capacitarme, entrenarme en sus productos, pero sobre todo conocerla. Yo sin saber ya sabía que había trabajado con este hialurónico porque trabajaba para otras compañías como Speaker, porque esta vende o produce, bueno, produce y vende más del 50% de todo el hialurónico que se produce en el mundo. Entonces muchas marcas de las que yo utilizaba venían de esta compañía, de IPSA, es una compañía italo-suiza que tiene un control completo desde el sistema de fabricación, extraen la materia prima, el ácido hialurónico, y después decidieron, en vez de no nada más vender la materia prima, sino hacer su propio relleno. Y es como surge entonces esta marca, Aliaxin. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a hacer un producto clase A, desde que obtengo el hialurónico hasta que lo proceso, hasta que lo comercializo. ¿Ok? Eso se llama un producto 1A. Y bueno, conociendo la rheología del producto, o sea, lo que vas a colocar, las características del relleno, la anatomía que depende de nosotros y las necesidades del paciente, tenemos en nuestras manos una línea de 6 productos, de 6 hialurónicos, y siempre que veía antes que decían, pues tengo el bajo, el medio y el alto, y así eso era cómodo. Pues después entendí que una marca, entre más variedad tiene, mucho más profesional es, porque esos intermedios que existen entre el bajo, medio y alto, te hacen la total diferencia entre una línea fina, una ojera, una zona temporal, un mentón, una nariz, etcétera. Pero lo que más quiero resaltar y lo que más me gusta y por lo cual me subí a este barco eran por las características reológicas de este relleno. Repito, no es que los otros, sobre todo los premium, porque este es un ácido hialurónico premium. ¿Y por qué premium? Pues por las características de la elaboración del producto, de los resultados que tiene, del costo, etcétera. Entonces, se consideran ultra puro. ¿Por qué ultra puro? Todos los ácidos hialurónicos tienen, imagínense un cola loca, una pegatina que hace que las moléculas se mantengan unidas. Eso se llama reticulante, la reticulación. La FDA te pide que si vas a lanzar un producto, tú tengas de reticulante menos de 2 partes por millón en cada reticulante, en cada producto. Aliaxin tiene 0.1 parte por millón de reticulante. O sea, hoy en día, y cada vez que doy esta plática me meto a hacer para no decir una mentira y que no salga alguien que diga, no es cierto, tal, en donde hoy en día es el producto, es el relleno de ácido hialurónico más puro en el mercado. Sí, por encima de los que piensan ustedes, de Allergan y Restylane y todos estos, tienen más cantidad de reticulante. ¿Qué pasa? Ningún paciente se ha reportado en el mundo que haya tenido hepatotoxicidad por rellenos, ¿no? El reticulante, que es BDD, por sus abreviaciones, bidietilil etilil estradiol, se elimina vía hepática. Ningún paciente ha tenido la cantidad de jeringas puestas como para que tenga una falla hepática por eliminación de reticulante. No. Pero sí, también, ¿qué pasa? Vienen esos estudios de huella estética negativa, donde te das cuenta que son productos que tardan más en desintegrarse, porque se puede desintegrar el hialurónico, pero esas moléculas que están tan pegadas por esa cantidad de reticulante no se degradan, entonces quedan en los tejidos. Y entonces sí, con pacientes específicas como enfermedades autoinmunes, lupus, Sjögren, antifosfolípido, lo que quieras, que pueden llegar a reaccionar pueden llegar a ocasionar una reacción antígeno-anticuerpo, etcétera, o ser un disparador.
¿Qué pasó con los pacientes que se vacunaron con el COVID? Seguramente a muchos de mis colegas, a mí me llegaron, pacientes que se habían puesto labios hace 2 años, las inyectan de COVID y de repente, ¡pum!, una reacción alérgica en el sitio de inyección. ¿Por qué? Por el reticulante. Entonces, ¿qué tiene este producto? La menor cantidad de reticulante en el mercado. Entonces, por eso se considera ultra puro y porque no tiene lidocaína. Y cuando digo no tiene lidocaína, mucha gente también se hace para atrás y dice, ¿pero cómo? Ha de doler muchísimo el colocarlo. En la mano de un buen inyector, no duele, porque duele lo mismo un hialurónico con lidocaína, porque le duele el piquete, la velocidad de la fuerza de extrusión de la jeringa. La lidocaína te modifica un poco el pH del producto y entonces hace que arda más. Te puede dejar un efecto anestésico después, ya una vez colocado, pero cuando tú tienes una muy buena mano y estás muy bien entrenado, no te hace ninguna diferencia un hialurónico sin lidocaína que con lidocaína. Y esto también, ¿a qué traduce? A que son pacientes que se inflaman muy poco. No quiere decir que no se inflamen. Tú picas unos labios y así tengas el peor o el mejor producto, se va a inflamar. Pero ¿qué te va a dar después? Los que hacemos labios, los que ponemos labios, la paciente, muchas veces yo sentía que se quedaba duro el producto, hacía bolas, granulomas, etcétera. Con este tipo de rellenos es rarísimo, a menos que realmente no sepas hacerlo y estés en tu curva de aprendizaje y te generes algún tipo de granuloma o nódulo. Son productos tan buenos, tan finos, tan químicamente no tan estructurados, que el resultado es fabuloso. Básicamente, y para no aburrirlos mucho con el tema de relojía, los dividió en dos: los que van a dar forma en contorno, que son de G' bajas, y los que van a voluminizar, que son de G' altas. Estos son los colorcitos, lo hicieron como para identificar que los colores bajos son como para rellenar arrugas finas, como para hacer labios de una manera muy sutil, y los de colores fuertes es para voluminizar labios y para hacer áreas mucho más fuertes, como pómulos, como mentón, marcajes mandibulares o rinomodelaciones. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el otro truco que tienen? Ok, vamos a utilizar una muy poquita parte, 0.1 parte por millón de reticulante. Pues no nada más eso, vamos a adicionarlo muy lento. Entonces vamos a bajar la temperatura bastante y así poco a poco vamos a empezar a unir las moléculas de hialurónico. Esto nos va a dar un grado de pureza altísimo, porque también por la reacción térmica muchas veces moléculas se descomponen o se desintegran y entonces ya no tenemos un hialurónico tan eh, puro. Y esto que sea casi como el hialurónico que nosotros producimos en la dermis, es bastante bueno. Nuevamente, ¿por qué? Porque no genera en el organismo esa respuesta de antígeno-anticuerpo, decir, esto no va aquí, ¿sabes qué? Encapsúlalo o ¿sabes qué? Reacciona a eso. G' es esto, la capacidad de que cuando tú le pones presión a algo, no se deforme, o la capacidad que tú tienes de que cuando metes algo, lo transforme, es la fuerza, es como un cemento. Entonces, G' altas, tú pones peso y el gel no se deforma. Esa es una G' alta, esa es una ley física, ¿ok? Mide la capacidad de volver a la forma original y está estrechamente relacionado con la capacidad de crear volumen. Entonces, cuando tú quieres levantar una nariz, proyectar un mentón, hacer un marcaje mandibular, tienes que usar rellenos con G' altas. Cuando tú nada más quieres hidratar, quieres poner en los labios que se vean nada más muy bonitos, pero sin hacer estos labios de pato, que no se inflamen, que no. Entonces usas productos con G' bajas. Todo esto está medido en pascales. Entonces, esto va estrechamente relacionado y es indirectamente proporcional a la tan delta. La tan delta, cuando tú tienes una tan delta cercana a 0, indica una conducta sólida, que es donde yo pongo el gel, ahí se queda. Pero si tengo una tan delta alta o mayor a 1, el gel se va a esparcir. Entonces, cuando tengo unas G' altas, tengo tan deltas bajas y viceversa. Cuando tengo G' bajas, tengo tan deltas altas. Entonces, entendiendo solamente estos dos patrones reológicos, vamos a poder llegar con cualquier estudiante que llegue con nosotros y diga, este relleno coreano es buenísimo, porque no sé qué. Ok, déjame ver. ¿Qué porcentaje tiene de hialurónico? Pues 24 miligramos por decilitro. Ok. Perdón, 24 miligramos por mililitro. Ok, significa que el resto, 80 y tantos por ciento, es agua. Ok. ¿Qué porcentaje de reticulante tienes? No, pues que tiene lo que permite la FDA. Entonces tú ya sabes, ok, por lo menos debe tener 2 partes por millón de reticulante. Muy bien.
bueno, ¿y cuáles son las características? ¿Qué G' tiene? ¿Qué tan delta maneja? Y entonces ahí es donde y empiezan así, no, bueno, te prestan la jeringa, lo pones y en una sola puesta se va todo el producto. Y no proyectó nada, no voluminizó nada, no hidrató nada. Les digo porque me ha pasado. Entonces, hay que conocer esto. ¿Qué hizo este producto? Dijo, bueno, yo le vendo el hialurónico a todas estas compañías que cada una ha desarrollado su propio sistema de integración de BDD, y esto las conocemos de hace mucho, ¿no? Nacha, Vycross, que tienen compañías bastante respetables, de casas comerciales bastante buenas, ¿no? Que compiten, pero cuando se puso esta marca a competir con ellos, pues en todas salió superior, no por otra cosa, sino porque yo produzco hialurónico, yo voy a hacer mi propia jeringa, yo voy a comercializar mi propio relleno. Entonces, tienen estas características. Se integra mejor porque reacciona menos a cuerpo extraño y reacciona menos, y esto me traduce en menos nódulos y granulomas. ¿Ok? Entonces, lo que les decía a las pacientes grandes, maduras o millennials, quieren voluminizar y esculpir, las otras quieren nada más verse mejor. Estos son los tres productos que utilizan con baja, estos son los tres productos que utilizan con G' alta. Y bueno, terminando este tema de rellenos, puedo decir que es un hialurónico premium por las características que les dije, no tiene lidocaína, se inflama poco, básicamente, prácticamente no tiene BDD, es altamente cohesivo, lo significa que se integra muy bien, y por la cohesividad yo lo entendí una vez que hice ojeras con un producto X, y después se fue a la playa la paciente y ya el relleno lo traía por acá a mitad del pómulo, se deshidrató, el sol, etcétera, y el relleno no tenía unas características rheológicas adecuadas. Entonces, donde lo puse, migró completamente. Estos productos en donde lo coloques, si lo colocas bien, con la G' y la TEN delta que necesita, ahí se van a quedar. Y yo luego he visto colegas que hacen rinomodelaciones y las ferulizan como si fueran rinoplastias. Digo, ¿para qué haces una férula en una rinomodelación? Si estás poniendo un buen gel y sabes dónde colocarlo, no tienes por qué pensar que te va a migrar hacia algún lado. ¿Cuál es la otra gran estrella de esta casa comercial? Profilo. Yo me debo confesar que hace par de años lo había escuchado, pero no sabía que era Profilo. Cuando vinieron conmigo, fuimos a hacer los entrenamientos, etcétera, y conocí Profilo y conocí qué es biorremodelación. Entendí qué es Profilo. Y se los platico rápidamente. Biorremodelar es diferente a bioestimular. Bioestimular es los productos que conocemos comercialmente, Sculptra, Radies, el Lancet, ¿no? Hidroxapatita cálcica, ácido poliláctico, policaprolactona, con carboximetilcelulosa. Esos son los componentes de estos tres. Y menciono estos porque son los más comerciales, ¿no? Hay algunos ya combinados con hialurónico, ¿no? Pero bueno, cuando la paciente llega contigo y dice, ya me pusiste toxina, ya me puse rellenos, no me quiero poner Sculptra, ni Radies, ni el Lancet, o ya me lo pusiste, como quieran, pero quiero darle a mi cara algo, me fui a la playa, me fui a esquiar y el sol, la nieve, el reflejo, me siento deshidratada, tuve un fin de semana. Esto para mí ha sido comercialmente lo más fácil de vender en mi consultorio, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un ácido hialurónico puro, sin reticulante, ¿ok? Entonces, bioestimular es aplicar estos productos, esperar 3 meses para que el fibroblasto se despierte y produzca colágeno y elastina. Eso es bioestimular. Biorremodelar es aplicar un producto que tenga las características para que se quede donde lo colocas, se vaya para arriba y se vaya para abajo y te dé un boost de hidratación. Ojo, no es un skin booster, porque tiene un proceso mediado por receptores CD44, cosa que no hace el skin booster. El skin booster solamente hidrata. Biorremodela. ¿Qué es el Profilo? Es una jeringa que viene en 2 mililitros, que está compuesta de 32 miligramos de hialurónico puro de bajo peso molecular y hialurónico puro de alto peso molecular. O sea, en total te dan 64 miligramos de un ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular, pero sin reticulante. O sea, no voluminiza. No es para dar proyecciones, levantar narices. No, es para hacer biorremodelación. Y les voy a explicar qué es. Entonces, viene comercialmente, viene la caja, viene una jeringa y utilizas 1 mililitro para la mitad derecha, 1 mililitro para la mitad izquierda. O sea, con una jeringa haces una cara. Déjame ver si jala en. Puedes dar clic en el videito, por favor. Es un ejemplo muy rápido de cómo van uniendo a través de
un proceso térmico, bajan la temperatura, van uniendo las moléculas, las de alto peso y las de bajo peso, y hacen unos complejos híbridos, que es una tecnología patentada obviamente por este laboratorio, para que estos complejos híbridos de hialurónico nos den esa característica de un gel también ultra puro, sin reticulante y que colocado a cierto nivel, que este es intradérmico, va a tener toda la acción o beneficio que ahorita les voy a enseñar. Entonces, ¿qué hace Profilo? Bioremodela el tejido. No rellena, no voluminiza, no modifica las facciones. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona? A través de los receptores CD44, remodela la matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? La encargada, así, la gendarme de decir, tú vas a cicatrizar así, tú vas a cicatrizar asado, etcétera. Todos los que hemos entendido el proceso de deficiencia cicatricial, yo lo entendí mucho con los pacientes quemados, que era una hipertrofia, que era un queloide, que era una atrofia, etcétera, y todo lo que me mejoraba el nano y el microfat, yo como cirujano plástico me encantaba y me sigue encantando ese tema. Entonces, a través de remodelar la matriz extracelular con una acción multinivel. Tú lo inyectas en la dermis, pero por las características radiológicas se queda en la dermis, se va para el epidermis y se va para la hipodermis. ¿Ok? Entonces, yo lo aplico aquí con una técnica de aguja de 5 puntos facilísima, les voy a mostrar. Las características moleculares, ¿no? De haber hecho ese proceso de unirlas a bajo peso molecular, entonces es muy fácil que esas moléculas penetren y se vayan en 3 direcciones. Se queden aquí, se vayan arriba y se vayan abajo. Eso se llama bioremodelación multinivel. Y tiene esta característica, por eso les quise explicar la tan delta. Tiene una tan delta alta, más de 1, y una G' baja. Entonces, por eso no voluminiza, pero sí se esparce. Entonces, solamente con 5 puntos, estos 5 puntos en una espectrografía podemos ver cómo se van uniendo estos 5 puntos al paso de los días. Y más o menos tarda como 10 días este producto, no 3 meses como una bioestimulación. Ojo, no estoy diciendo que la bioestimulación sea mala, son muy buenos productos y dan muy buenos resultados, pero esto es una alternativa, es otra cosa completamente diferente. Entonces, es altamente fluido y muy, muy poco viscoso. Entonces, si difunden las 3 capas, se integra óptimamente porque prácticamente es como un hialurónico endógeno, ¿ok? Y pues los resultados son fabulosos. La técnica, muy fácil, son 10 puntos de inyección, 5 de un lado, 5 del otro, específicamente pensados para que no te atravieses con ningún arteria, nervio, etcétera. Son estos 5 puntos que ahorita les voy a explicar. Vas a reducir con eso. O sea, es un producto que yo pongo en menos de 5 minutos y lo cobras muy bien. Y las pacientes regresan y te dicen, ponme ese de los puntitos porque la cara me dio un glow fabuloso. Son pacientes que ya no les gusta verse pumulosas, ni les gusta esperar tanto el proceso de un bioestimulador. Solitas, son esos, esos productos que solito llegan a pedírtelo. ¿Ok? Entonces, esta técnica de Bioaesthetic Points también la estuvimos desarrollando junto con la compañía y se vio que el área, el punto 1, la protrusión cigomática o el punto de más luz que tú ves en una paciente viéndola de frente, ese va a ser tu punto 1. Después vas a hacer una línea imaginaria, la línea media pupilar y la base nasal, y ahí vas a poner tu punto 2. Tu punto 3, pones un dedo, y donde termina tu dedo es 1 centímetro adelante del trago, es tu punto 3. Tu punto 4, tu línea media de la paciente debajo del labio inferior, comisura labial, y donde se unen estos dos, tu punto 4. Y tu punto 5 haces lo mismo que en el trago, buscas tu borde, tu ángulo mandibular, pones un dedo y arribita de ese dedo, tu punto 5. Eso lo haces del lado derecho, lo reproduces del lado izquierdo. Utilizas media jeringa de un lado, media jeringa del otro. También se ha visto varios beneficios en cuello. Estos cuellos que cada vez vemos más arrugados y que vemos cada vez más pronunciados por este detalle de estar todo el tiempo viendo el teléfono, ¿no? Llegan las pacientes y dicen, oye, pues ya se me colgó esto, ¿no? Los famosos anillos. Entonces, ¿qué hemos utilizado para cuello históricamente? Pues también grasa, obviamente las cervicoplasties que no van a tener ningún punto de comparación, pero productos como bioestimuladores o polirrevitalizantes, etcétera. Pero esto también funciona bastante bien para cuello, para área de escote, para dorso de manos. ¿Okay? Entonces, resumiendo, el esquema de colocación del paciente al día 0, sacas tu jeringa de 2 mililitros, haces tus 10 puntos, mitad de jeringa de un lado, mitad de jeringa del otro, en la dermis profunda. Es como si estuvieras inyectando una cicatriz, o sea, haces una inyección intradérmica y la citas a los 30 días y le pones otra jeringa. Y después
la paciente, nada más la citas para su mantenimiento y le pones una jeringa y así te la llevas. Y las pacientes vienen y lo pagan felices y lo cobras muy bien y todos contentos. Y estos son más o menos resultados. Estos no son propios, estos son de la compañía. Tenemos algunos propios, pero este es el efecto. No es voluminizar, no tiene un efecto de lifting, no te va a dar lo que te hace un deep plane efectivamente, pero son esos productos que tienes ahí y que te dice la paciente, tengo un evento en 2 semanas, ya no me dio tiempo de hacerme nada, ya tengo toxina, pero quiero darme un mega glow, quiero darme teniendo ahí un par de jeringas te va a sacar mucho del apuro. Son pacientes que no se van a ir con alguien más a que les haga algo. Los que hacen aparatología, pues dirán, pues eso yo lo puedo lograr con un Ultraformer, yo lo puedo lograr con un Morpheus, ok, está bien, no compite contra ellos. Es un producto que, y aparte por el costo, con listo, ok, sí, vete a darte tus 5 sesiones de Morpheus o tu Ultraformer, etcétera. Las mejorías son bastante significativas y son bastante reproducibles. Y el último, ya para terminar, es hicimos el protocolo a principios de año con un grupo que reclutó la compañía entre médicos estéticos, cirujanos plásticos y dermatólogos. Nos enseñaron cómo hacer el protocolo y empezamos a ver resultados. Se llama Profilo Estructura. Dijeron, o pensaron, bueno, el Profilo funciona muy bien, una acción multinivel, lo inyectamos en la dermis. ¿Qué pasa si concentramos más el hialurónico, este hialurónico puro que no voluminiza, lo concentramos más y lo inyectamos más profundo? Y queremos simular una acción tipo nano o microfat. ¿Qué hace el nano y el microfat? Para los que no conocen nano y microfat, pues el nanofat es sacarle grasita de un área donadora a alguien, irlo pasando por filtros y después inyectarlo con cánulas. Con eso voluminizamos, les digo, yo soy gran fan y lo utilizo todavía muchísimo a nivel de cara, en labios, en dorso de manos, en cuello, escote, área vaginal, en fin. Pero este producto intenta, si no competirle, por lo menos sinergizar, y es en lo que estamos trabajando mucho, hacer un protocolo conjunto de estructura con procedimientos de micro y nanofat. ¿Qué hicieron? Lo llevaron de 32 de bajo y alto peso a 45 de bajo y alto peso. Y modificaron la tan delta y la G'. ¿Para qué? Para que entonces no se esparciera tanto y sí diera más volumen. Queremos hacer, y para los que se les olvidó o no lo saben, o reforzar los que sí lo saben, el proceso de envejecimiento de una cara básicamente se debe a 2 cosas. A que el hueso se reabsorbe con el tiempo y a que los paquetes grasos, ya sea superficiales y profundos, se van cayendo, se van adelgazando y se van separando. ¿Qué hace el relleno? Las técnicas de relleno es colocar el ácido hialurónico entre esos paquetes grasos para camuflajear, para que no haya esas opacidades, esas convexidades y concavidades. ¿Qué hace el Profilo Estructura? No se mete en medio, sino hace que esos paquetes grasos como que se vuelvan como si fueran muffins, los metiéramos al horno y se volvieran a esponjar. Esa es la teoría, esa es la idea que tiene este producto de hacer una biorremodelación de la grasa. Es diferente que de la matriz extracelular. Por eso nos vamos más profundo y por eso lo concentraron y cambiaron la tan delta y la G'. Eso es Profilo Estructura. Aquí vienen muchas diapos que no me quiero meter mucho, son muy del protocolo que hicimos, donde explicaba o de dónde está sustentado esto, que es algo que no salió de la nada, sino fue bastante estudiado de cómo podía lograrse este proceso a nivel de la grasa, ¿no? Todo esto basado en todas las aplicaciones de la medicina, de la medicina regenerativa, de estos complejos híbridos compuestos, ¿no? Que tienen el potencial de desempeñar un papel clave en los procesos regenerativos a diferentes niveles, más o menos pensando lo que hace un nanofat. El nanofat, ya les hablé del microfat, el nanofat es que todavía lo pasas por un filtro todavía más pequeño y entonces prácticamente los adipocitos los rompes, pero te quedas con todas esas propiedades de células totipotenciales que tiene la grasa y entonces se van derivando. Entonces ayuda para las manchas, para la pigmentación, para las arrugas finas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la base de la medicina regenerativa y eso es en lo que está basado un producto con hialurónico y con rheologías aplicadas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que les mencionaba. Estos son los paquetes grasos y cómo el proceso de envejecimiento hace que esto se caiga. Si nosotros tenemos una paciente en el consultorio, vemos que los puntos de luz, pómulos, punta nasal y mentón es un triángulo invertido. ¿Qué pasa con el envejecimiento? Ese triángulo se da la vuelta y viene la base aquí y la gente se le cae esto
porque se hace ancha de aquí. Salen los joules, que son simplemente este desplazamiento de los paquetes grasos entre dos ligamentos de retención y se forma el joule. Por eso la mejor forma de tratar un joule es haciendo todo menos tratando el joule. Entonces, tú haces procesos a este nivel y procesos hacia acá y procesos hacia acá y entonces el joule se va componiendo. Pero esta es la idea de colocar este producto justamente a este nivel, ¿ok? Voy un poquito rápido en esto, es donde explica perfectamente cuáles son las diferencias entre los paquetes grasos superficiales y profundos, a dónde queremos llegar y sobre todo esto se estudió mucho, bueno, cuál iba a ser el punto de entrada. También lo querían hacer, así como lo hicieron con Profilo, decir, dame un esquema en donde pueda, de manera muy fácil, que la gente se lo aplique, sin que sea tan complicado. Entonces se empezó a estudiar mucho de dónde se podía abordar con un solo punto estos paquetes grasos superficiales para colocarlo en uno o máximo dos vectores. Entonces, lo que les decía, ácido poliláctico, policaprolactona, hidroxapatita cálcica va a actuar sobre los fibroblastos con una respuesta inmunomediada. Estos son bioestimuladores. Y los rellenos basados en hialurónico es una acción mecánica que es químicamente reticulada por receptores CD44, ¿ok? Pero ninguna de estas opciones tiene una indicación específica para restaurar el volumen de los compartimientos grasos, que te mejora la calidad de la piel, pero no los compartimientos grasos. ¿Qué hacemos los cirujanos plásticos? Hacemos un dip plane. Entramos al nivel del trago, hacemos toda la cicatriz que rodea, disecamos al inicio de manera superficial y después nos profundizamos y hacemos esa tracción de todo ese complejo de SMAS, de sistema musculoponeurótico superficial, traccionamos, colocamos puntos, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una opción no quirúrgica. Evidentemente no compite contra un dip plane, pero es una opción en consultorio que está dando muy buenos resultados. Se los quiero presentar para que lo conozcan y ustedes decidan en sus pacientes qué hacer con él. ¿Ok? Nuevamente aquí se explica esto, cómo se aplica. Nuevamente, primer día la primera inyección, a los 30 días la segunda inyección. Y aquí el seguimiento lo hicimos, esto es el estudio clínico que se hizo, cómo decidieron hacer los cortes para que los pacientes fueran evaluados, pues un seguimiento mucho más, a más largo plazo, porque pues obviamente veían que esto se veía mucho mejor al cuarto mes, no como el Profilo que a los 10 días ya se ve, porque es un nivel mucho más superficial. Y bueno, se hicieron seguimientos hasta los 180 días. ¿Y qué se vio? Prácticamente en los estudios con mediciones ultrasonográficas, resonancias, ultrasonidos, etcétera, que se engrosaron estos paquetes un 23%. Tú dirás, 23%, pues como que no es mucho, como que sí, pero la traducción clínica es importante y es lo más importante. Es decir, todo esto sí tiene un sustento científico, sí quiero saber que es un producto que no salió como muchos, como el PDRN de salmón, y dices, ¿dónde están los estudios, no? O sea, no es una moda, sino realmente vámonos a qué es lo que dice la ciencia. Bueno, pues mejorar el proceso restaurar el proceso que mejora la atrofia depende de los compartimientos y lo que el paciente muestra. ¿Qué se hizo en el estudio? Vamos a clasificar a los pacientes en dos. Y aquí entra uno que no sé ustedes, pero yo sí estoy viendo mucho, que es el clásico paciente de Ozempic face. Este paciente que baja mucho de peso o que se hizo una cirugía bariátrica y que ¡pum!, la bajaron de peso muy rápido en muy poco tiempo. Y la cara ¡pum!, se les chupa, sobre todo se les chupa. Son sinkers, ¿no? Son pacientes que están hundidos, están depletados. Estos paquetes grasos, más que descendidos, están ya súper adelgazados. Entonces, grupo 1, sinkers, y los grupo 2 son los saggers, el clásico proceso de envejecimiento en donde los compartimientos ya solamente no nada más se adelgazaron, sino ¡pum!, se cayeron completamente. Los saggers, que viene todo el peso, está aquí. Entonces, nada más dijeron, vamos a dividir entre los sinkers, lo que queremos nosotros es con una sola aplicación, igual dijeron o pensaron que la mejor manera de abordarlo, 1 centímetro delante del trago, ahí hacemos un punto de entrada. Y este es con cánula. ¿Por qué? Porque lo queremos meter completamente a la grasa. Con una cánula de 22, 1 mililitro del área, un milímetro del área preauricular, aquí está mal, vamos a hacer en un solo eje hacia abajo, apuntando hacia el ángulo, una sola deposición de 1 mililitro. Y en los pacientes que ya se les cayó todo,
queremos hacer que desde aquí y desde acá se suba, necesitamos dos vectores. Un vector que vaya hacia el ala nasal y el otro que sea exactamente igual o muy parecido al otro, con una cánula un poquito más delgadita. Entonces, comercialmente esto lo encuentran en una cajita que trae una jeringa con 2 mililitros, con 94 de hialurónico sin reticulante, y te trae una cajita con sus cánulas y tú ya depende si ves a tu paciente Zinker o Sager, qué cánula vas a usar. Esta es una manera muy fácil de verlo. También puedes apoyar tu marcador abajo del arco cigomático y ahí trazas la línea. Es una inyección retrógrada, lo haces en retro, en la grasa, es todavía más fácil de colocar que el profilo, porque en el profilo tienes que hacer unas pápulas, cuando lo inyectas intradérmico, pues se hace una pápula. Entras ahí con tu cánula, caes en la grasa, haces un poquito de tenting, y ahí sabes que estás en la grasa porque la cánula no se transparenta a nivel de la dermis. Y en retrógrado, ya que estás ahí, le dejas ir 1 mililitro y el otro mililitro en el otro plano. Y ya terminaste el lado derecho. Te vas al lado izquierdo y ya terminaste. Y los resultados de verdad que se están viendo, yo los vi en los pacientes que a mí me tocaron en mi protocolo y ahorita todavía no tengo pacientes a los 180 días ya aquí en mi consultorio, pero ahorita van a ver los resultados. Y esto poco a poco cada vez lo van a ver más, porque ya mucha gente lo está haciendo. Ahí está una. Y ahí se va a ir hacia el otro lado. Esto no tiene ningún chiste. Entonces, aquí nada más tener en cuenta que como estamos en un plano mucho más profundo, pues hay arterias transversales o está el lóbulo de la glándula parótida, el lóbulo superficial, no meterse completamente hacia abajo, sino es en un plano perpendicular, pero en la profundidad correcta. ¿Ok? Y bueno, ¿por qué decidieron hacerlo con cánulas? Pues hay un porcentaje muy alto y esto también yo lo aplico para las rinomodelaciones. Yo nunca pongo una aguja a través de una nariz porque hacerlo con una cánula te reduce bastante las complicaciones. Y ya para terminar, les voy a mostrar, estos son unos deditos que quiero mostrarles nada más para que vean hacia dónde, en los Zinkers, hacia dónde se va este efecto de, si no de voluminización, por lo menos este efecto de reposicionamiento de estos paquetes grasos, hacia dónde lo vas a notar clínicamente que tiene ese tensado, ese aspecto de mayor reposición de los pacientes. A diferencia de los Sagers, que tiene el mismo patrón que tenían los Zinkers y además hacia esta área, de donde perdieron estos paquetes grasos superficiales y profundos, como descendieron del mid-cheek hacia abajo. Y bueno, estos son resultados, estos son de los médicos que trabajan directamente para la compañía, pero les voy a mostrar los resultados que hicimos nosotros, mis colegas y un servidor, ya con pacientes mexicanos. Ya, fíjate que siempre decimos, no, pero a ver, muéstrame en población mestiza, en la gente que yo trato, ¿no? Este es otro. Si ven, son efectos de más luz en el rostro, sin voluminizar, sin dar aspectos de caras sobrerellenadas. Nuevamente. Si lo pones a competir con una cirugía, pues obviamente no tiene cabida, pero la idea no es competir contra una cirugía, es ofrecer una herramienta a un paciente que quiere, que no puede, o que necesita, o que también nos facilita, porque esa es la verdad. Lo que yo les digo a los residentes es, aprendan a que si tú lo haces y lo sabes hacer bien, también véndelo bien, porque alguien más se lo va a hacer. Si esa paciente va buscando eso, se lo va a terminar haciendo con alguien más. Y estos ya son pacientes no es cierto, esto todavía no. Esto es importante, cuando veíamos muchas veces cuando haces estas gesticulaciones de las pacientes y les pones un producto, cómo se desplaza ese producto y se ve cómo se mueve inclusive. Esto no sucede porque obviamente estamos haciendo que sus propias almohadillas grasas, sus propios paquetes se reestructuren. Y estos sí son los resultados que tuvimos aquí en México. Esto es de una colega y amiga, Ingrid López, una excelente dermatóloga y experta inyectora, ¿no? En donde vemos estos resultados. Son pacientes a los que no podíamos ponerles ni toxina, ni rellenos,
ni exosomas, ni PDRN de salmón, ni nada. Eran pacientes que estaban exclusivamente para este protocolo, para que no hubiera ningún tipo de engaño. Son pacientes, si ven este paciente clásico, Zinker, que había pasado por un proceso de pérdida de peso, y estos volúmenes, una cara mucho más agradable, ¿no? Pacientes que van a seguir teniendo sus herniaciones de sus bolsas orbiculares, ¿no? El cuello, etcétera, pero en el área en donde estamos colocando el producto vemos mejorías pues importantes, significativas, como mejora esta tracción del joule. Este es el paciente que yo traté, era un paciente que también tenía muchísima pérdida de volumen aquí en tercio medio facial y que los resultados realmente a mí me sorprendieron bastantes. Más pacientes de Uriel, un buen amigo médico estético. Y bueno, entonces el principal beneficio es remodelar la estructura facial, mejorando la atrofia, haciendo un lipolifting. Es el término comercial que han querido acuñar y por eso yo me atreví al día de la presentación a decir, esto sería muy interesante, si no compararla con un nano y microfat, sí hacer una sinergia entre nano y microfat y eso, en eso estamos trabajando. Entonces, mejora tonicidad, la apariencia más suave y juvenil y como consecuencia todo el contorno en la mandíbula y línea mandibular, pues evidentemente se ven afectadas de manera agradable. Hasta aquí los dejo. Muchas gracias por su atención. Si hay dudas.